Bienvenida República Oriental del Uruguay, bienvenidas todas las repúblicas del mundo. ¿Quedan repúblicas todavía? Sí, en los papeles, en la consignación de las constituciones de las repúblicas, las constituciones de los estados de derecho. Vamos a hablar acerca de este tema con el guardián de la República. Ya está con nosotros, Carlos Barbosa, a quien agradezco un montón su presencia. Y vamos a hablar de algo que es clave para el Estado uruguayo, como lo es el Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? ¿Cuándo suscribe Uruguay a ese estatuto? ¿De qué se trata? ¿Qué se crea a través de ese estatuto? Primero hay que decir que todo estatuto, o digamos, todo tratado que el país suscribe, hace relación con un conjunto de países. Es decir, los tratados en verdad son acuerdos entre varios países, más allá de que sea a través de un instituto internacional, como en este caso el Estatuto de Roma. También está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero más allá de lo institucional, tiene que ver con países que se suscriben a ese tratado. Es relaciones entre países, compromiso entre países. El Estatuto de Roma, creo yo, por la última información que tenía, ya supera los 123 países, del contexto mundial, del planeta, de todo el planeta. Prácticamente la comunidad internacional ha suscrito a este Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? Es la creación de la Corte Internacional Penal. Esa corte que hace un tiempo atrás ustedes habrán oído que acusa de crímenes de guerra y de terrorismo de Estado a Vladimir Putin. Es la misma corte a la que dijo Putin junto a su perro ladró, es decir, la Lavrov, que le iban a tirar un misil, a la sede de la Corte Internacional Penal. La Corte Internacional Penal es digamos, suprema jurisdicción, es la suprema jurisdicción internacional en materia penal en lo que hace a los delitos de lesa humanidad, los delitos contra los derechos humanos que están tipificados por este nuevo estatuto, nuevo digo en el tiempo, este Estatuto de Roma, como delitos de lesa humanidad. Está el elenco de las tipificaciones delictivas y está entonces este Estatuto de Roma planteando que el organismo internacional que tiene jurisdicción internacional en materia de delitos de lesa humanidad es la Corte Internacional Penal, que es fundada en el año 1998, pero entra en vigor en el año 2002, es decir, en el 2002 comienza a regir el Estatuto de Roma en su jurisdicción, es decir, en su actividad jurisdiccional y jurisprudencial, y Uruguay suscribe a este tratado en el 2004, promulgando las leyes que tipifican los delitos de lesa humanidad, a su vez tipificados por el Estatuto de Roma en el 2006. Es bueno decir esto antes de comenzar con el tema para que entiendan de qué se trata. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días. Una sorpresa con el Estatuto de Roma, porque yo siempre había entendido de que existía una ilegalidad en los presos políticos que hay en Domingo Arena, porque hay un principio jurídico que dice que la ley es irretroactiva a no ser que beneficie a la persona acusada. Claro, Y eso no se estaba cumpliendo. Pero mayor fue la sorpresa cuando veo de que esos principios están ya consagrados en el Estatuto de Roma. O claro. sea, el Estatuto de Roma es explícito en decir que no se puede juzgar a la gente por hechos anteriores A la tipificación a, delictiva creada o sancionada, y a digamos. la entrada de vigencia del Estatuto de Roma. No, no la suscripción, que es la segunda parte, la Mm, suscripción de Uruguay, del Estado uruguayo mm. al Estatuto de Roma, de la De entrada en vigor, vigencia de la ley. La claro, entrada en vigor es el 1 de julio del 2002. claro, exacto, exacto. Eso que estás planteando es la aplicación de la ley, o si vos querés, Rorreo, no, es estúpido. la aplicación de la ley penal en el espacio-tiempo. La ley Acá pensé penal, que me decía estúpido prorreo o una cosa así, que es, no, no, este, la ley penal tiene principios muy claros a nivel internacional, a nivel universal. La ley penal, cuando es grave, más grave que el anterior, o sea, se tipifica un delito y de pronto ese delito es más grave en la cuantía de las penas, el mismo delito, pero
se tipifica con una punición más In grande. dubio pro reo. Esa punición más grande te dice el principio universal del derecho penal que es inaplicable al pasado. La ley penal más grave no es retroactiva, no se puede aplicar retroactivamente. ¿Por qué? Porque cumple con la seguridad jurídica. Es decir, todas aquellas personas que fueron procesados y juzgados por un delito cometido antes de la entrada en vigor de la nueva tipificación penal en cualquier país, no se puede aplicar la nueva tipificación penal si es más grave, si es más grave en la penalidad, por ejemplo. Y también la otra regla dice que no se puede aplicar al pasado la tipificación penal inexistente en el pasado. Es decir, surge un delito nuevo, se tipifica una nueva forma delictiva. Dice, bueno, en el pasado no existía eso, no se conocía ese delito. Bueno, a eso se le llama nullam penam sine legem. Es decir, no hay pena sin ley penal. Vale decir que la ley penal nueva no se puede aplicar al pasado porque violaría la seguridad jurídica. Entraríamos en un caos total. No sabes si no estás hoy en libertad condicional respecto a una figura delictiva que se pueda crear dentro de 5 años y configure que tal actitud o tal conducta que estamos llevando a cabo sea delictiva. Es en ese sentido que el derecho penal es muy racional, ¿no? Te dice, no, no, pará, el delito penal inexistente en el pasado no se puede aplicar el pasado. Y la pena más grande tampoco se puede aplicar el pasado. Solo se puede aplicar el pasado si es más benigna la tipificación penal. Es decir, si ese delito disminuye la pena. Si el mismo delito, ponerle yo que es el delito de hurto, tiene menos punibilidad que el delito de hurto tipificado anteriormente. Solo cuando es más benigno, no cuando es más grave. En Uruguay no se respeta eso. Para nada se respeta eso. Pero Y- si entramos a pensarlo de manera teórica, no estoy hablando de... Pero el día de mañana, cosa que no parece muy alejado de la realidad, se deja de penalizar el tráfico de cocaína, por ejemplo. mm. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir sobre todas las personas que combatieron la cocaína, los que mataron a traficantes, los que encarcelaron a traficantes, los vamos a meter presos, ¿Por qué? porque estamos en el mismo concepto. Es No, algo que ahora... en el caso de que se despenalice, por Mm, ejemplo, el tráfico de cocaína y de otras drogas, lo que va a suceder es que ese delito deja de existir como tal, no se tipifica ya como delito. no, pero entonces las personas que combatieron a los que estaban haciendo ese delito Mm. pasan a ser criminales porque estaban combatiendo algo que en realidad no era ilegal. ¿Estamos de acuerdo? Pero estaban en el marco, digamos, de una legalización, como es de una legislación penal que los habilitaba a cumplir con esa función. O sea, no, Pero no, se no es parece, o delictivo. sea, parece loco, yo te lo planteo así, y es re Mm, loco, y mm. es lo que pasó con los hechos del 68 al 73. Y sí, 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 O claro. sea, el gobierno en uso del artículo 168 de la Constitución, Mm, que es las medidas prontas de seguridad, con la anuencia del Poder Legislativo en la Asamblea General, claro. dicta las medidas prontas de seguridad y en esas medidas prontas de seguridad combate el terrorismo. Mm, De hecho, hace poco, el 14 de septiembre, 14 de abril, perdón, 14 de mm, abril, se cumplió fecha de la muerte de uno de los dirigentes del MLN, mm. que ese dirigente del MLN que Rovira, murió el ¿no? 14 de abril de 1972, murió en enfrentamiento con el ejército, esa persona, las familiares de esa persona, están recibiendo una indemnización Mm. por parte del Estado por supuestamente terrorismo de Estado. Claro, cuando las fuerzas digamos, del orden y de la defensa nacional combatieron el terrorismo contra el Estado, ¿no? Se estableció precisamente esas medidas de pronta seguridad que luego se hacen ley de seguridad nacional a través de la Asamblea General, asumiendo el artículo 168 en el numeral 17, y las fuerzas de defensa nacional tienen que cumplir con la doctrina de la defensa nacional, porque estaban luchando contra terroristas contra el Estado. Artículo 31, ¿no? Establece claramente eso, organizaciones criminales profesionales que atentan contra la patria, dice el artículo 31. Pero volvamos al Estatuto de Roma para no mezclar las cosas. Sí, Artículo 11, competencia temporal de la Corte Internacional Penal. Acá establece precisamente eso, la competencia temporal. Te dice el Estatuto de Roma cuándo tendrá competencia la Corte Internacional Penal en materia de qué? De crímenes
de lesa humanidad. Y dice lo siguiente: la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. Si un Estado se hace parte en el presente estatuto, después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto respecto de ese Estado, respecto del Estado que suscribe al Estatuto de Roma. ¿Va quedando claro? Sí, Enfatiza el Estatuto de Roma que los crímenes que se tipificaron en el Estatuto de Roma, a los que suscriben los países, en este caso Uruguay, siempre van a regir, van a tener competencia y aplicación después de entrada en vigor del Estatuto de Roma y después de que el país suscriba el Estatuto de Roma y a su vez después de que el Estado promulga las leyes penales en relación al Estatuto de Roma. Todo eso está diciendo. Es después de la entrada en vigor. Entonces, ¿cómo es la cosa con la Fiscalía de Lesa Humanidad, que está creada para perseguir delitos de lesa humanidad entre los años 1973 y 1985? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo una fiscalía especializada para perseguir crímenes respecto a los cuales te dice el Estatuto de Roma que solo tiene competencia después de que entró en vigor el Estatuto de Roma? ¿Por qué? Porque cumple con el principio universal del derecho penal, de la ley penal, que cuando es más grave es irretroactiva y cuando es una ley inexistente en el pasado es inaplicable al pasado, es irretroactiva. Es decir, la Fiscalía de Lesa Humanidad viola dos principios claves para mí: la irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, porque las tipificaciones de crímenes como crímenes de lesa humanidad nacen con el Estatuto de Roma, la tipificación penal nace con el Estatuto de Roma, es decir, rompe con la seguridad jurídica y rompe con el principio, por supuesto, de la irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, y por otra parte, también viola el principio del debido proceso, porque de acuerdo a nuestra Constitución, quienes deben ejercer justicia penal son los jueces en la órbita del Poder Judicial y no fiscales, y menos una fiscalía especializada que está integrada ¿a qué poder? Al Poder Ejecutivo. Está integrada al sí. Poder Ejecutivo y son funcionarios administrativos del Poder Ejecutivo. Los fiscales no son jueces, los fiscales no son imparciales, los fiscales son abogados del Estado que están dedicados a acusar. Bueno, precisamente el nuevo Código del Proceso Penal dice que nuestra primera etapa procesal penal es acusatoria adversarial, violando, violando groseramente el principio de indubio pro reo, es decir, la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, de acuerdo al legítimo proceso del debido proceso que establecen los artículos 15, 16 al 23 de la Constitución, que es delante de juez, es el juez el que debe llevar adelante el juicio penal y no los fiscales. Fíjate vos, todo esto está realmente para mí, digamos, consagrándose como o cumpliéndose como un atentado contra la Constitución, por un lado, un atentado de incumplimiento al Estatuto de Roma, y está violando, al violar el debido proceso, está violando derechos humanos de todos aquellos que hoy por hoy están siendo procesados sin garantías procesales, sin garantías del debido proceso, en crasa violación con el artículo 15 de nuestro Código Penal y con los artículos 11 y 12 de la competencia espacio-temporal de la ley penal, según el Estatuto de Roma, respecto a esa Fiscalía de Lesa Humanidad. Increíble que el sistema político uruguayo, mutis por el foro, todo esto como que no existe, y a su vez esto en el marco más grande de un proceso penal que es inconstitucional, que es un proceso fiscalista acusatorio que contraviene absolutamente lo que prescribe la Constitución de la República, pero no solo la Constitución de la República, nuestra Constitución, nuestro Código Penal, el Código General del Proceso y toda la jurisprudencia que tuvimos quedó a la marchanta, papel, papel amarillento para hacer el asado.